De ustedes comenzamos nuestra grabación y continuamos nuestra clase. Les decía, por ejemplo, en la imposición de manos, el obispo o nuestro párroco va a levantar las manos y realmente nuestro párroco o el obispo, muchachos, el que vaya a celebrar la confirmación de ustedes, sus manos no será, o sea, el sacerdote es un instrumento del mismo Jesús. Le digo, nosotros como seres humanos necesitamos ser visuales. Ese sacerdote, ¿sí? Esa herramienta bajo el cual el mismo Jesús es el que te va a otorgar ese sacramento. Por eso es bien triste cuando criticamos a nuestros sacerdotes, muchachos, porque realmente lo que debemos hacer es orar por nuestros sacerdotes. Ellos, con todos sus pecados, Jesús los toma como herramienta. Fíjense qué triste para ese ser humano que Jesús lo toma como herramienta y ellos han caído en tentación. Oremos por nuestros sacerdotes porque a veces no cumplen del todo bien su misión. Entonces vamos a orar porque sí es muy difícil para ellos. Pero bueno, es ese mismo Jesús, muchachos, el que toma de herramienta a los sacerdotes, al ministro, para darnos este sacramento. Estos sacramentos fue instituido por Jesucristo. Dio instrucciones a su iglesia para ofrecer los 7 sacramentos a sus seguidores. El bautismo, acuérdense, como les platiqué, que después de que Jesús se pierde en el templo, ya no sabemos nada de su vida y hasta los 30 años se vuelve a ser presente cuando Juan está bautizando en el Jordán y Jesús se hace presente. Y Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús le dice, es necesario que se haga. Nos pone el ejemplo a seguir, muchachos. Y ahí está el primer sacramento, ¿no? El bautismo. Dice la última parte, para dar la gracia. ¿Qué es eso de la gracia? Es un regalo. Es un don gratuito de Dios, de sí mismo. Se entrega a ti. Solamente es que tú quieras. Que tú quieras que el mismo Jesús esté dentro de cada uno de nosotros, muchachos, para otorgarnos ese poder y control en nuestra vida. A veces andamos perdidos y no sabemos ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué estudiar. Dejémonos en manos de nuestro Señor Jesús. Dejémonos que se nos otorgue esa gracia y démosle ese poder y control en nuestras vidas y en las decisiones que tomamos una vez que hemos sido comprometidos a Él con fe. Ahorita, por eso les digo la importancia de su confirmación, muchachos, que nos fortalece. Ahorita vamos a ver el tema de la confirmación. ¿Cuáles son los sacramentos? Bueno, son 7. Les digo, esas herramientas que Jesús deja a su iglesia a través de sus apóstoles. Acuérdense que hace 8 días veíamos cómo Jesús asciende a los cielos y le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo. Y los apóstoles van por todo el mundo ofreciendo estos sacramentos, estos signos sobre los cuales, dice, seguirá ofreciendo su salvación a los hombres. Creer en estos 7 sacramentos y creer que esos sacramentos nos otorgan la gracia, muchachos. Estos sacramentos no se los voy a dar en un orden de, cuando soy recién nacido, bautismo, luego cuando tengo 9 años, primera comunión, luego cuando yo tengo 12, confirmación. No. Más bien entendámoslos como etapas en nuestra vida. Fíjense, el sacramento de iniciación cristiana, con ese que abren las puertas a nuestra iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo. Y es primero el bautismo, luego la confirmación y luego la Eucaristía. Ustedes, todos ustedes que están el día de hoy aquí, ya tienen su bautismo, ¿verdad? Nadie se va a bautizar, es el otro grupo donde tenemos
bautismos, ¿verdad, muchachos? ¿O me equivoco? ¿No? Primera comunión, confirmación, ok. Todos, si este ya es en la tarde. Muy bien. Todos estamos aquí, muchachos, porque ya estamos bautizados. Uh-huh. Y estamos unos preparándonos para la Eucaristía y otros para la confirmación. Estos son los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Hagan de cuenta como parvulitos, ¿no? Kinder, primaria. Después vienen los sacramentos de la curación, de la sanación. Hay uno que te va a sanar el alma, muchachos, y que lo conocemos como penitencia o confesión. Hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica lo reconocemos como reconciliación. Volver a los brazos de Jesús. Este es entonces el 4º sacramento, ¿no? Reconciliación. Hay uno más que se llama unción de los enfermos, que a ustedes a lo mejor lo han escuchado como los santos óleos. Mal dicho, porque eso decían, ay, es que eso se lo van a dar cuando ya se va a morir. Traigan al Padre, ya se va a morir. Nada más equivocado que eso, muchachos. La unción de los enfermos es un sacramento que se le entrega a los vivos. Y que si tú estás enfermo, puedes acudir a la unción de los enfermos y eso no quiere decir que te vas a morir. Quiere decir que esta unción, este sacramento te va a fortalecer en cuerpo y en alma. He tenido de verdad muchos momentos, muchachos, en que he visto actuar esta unción de los enfermos, compañeros que estaban al borde de la muerte, jovencitos, y que reciben esta unción y al otro día están bien. Es un sacramento de sanación. Y luego tenemos los sacramentos de servicios, el matrimonio y el orden sacerdotal. Muy bien, los sacramentos acompañan con su gracia todas las etapas y momentos importantes de la vida de nosotros como cristianos. Y por eso la clasificamos en estas 3, iniciación cristiana, curación y de servicio. Aquí está, miren otra vez. Iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, al servicio de la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal, y los de curación, que es la unción de los enfermos y la penitencia. Ahorita vamos a ver uno por uno. ¿Cómo responde a la acción salvadora de Cristo en los sacramentos? Si el hombre debe responder con la debida disposición, es decir, creer en ellos y tener intención de recibirlos. Por eso, muchachos, recuerden que el día que estuvo con nosotros el párroco nos dijo, incluso si un día antes tú te arrepientes de comprometerte con Jesús, estás en todo tu derecho, porque el sacramento, para que sea válido, debes de creer en ellos primero, en esa Eucaristía, en ese bautismo, en esa confirmación, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal, confesión. Debes de creer en ellos y además estar dispuesto a recibirlo. No importa que tu mamá esté detrás tuyo con una pistola en mano, Si tú no te sientes con la capacidad de recibir este sacramento, no lo recibas. Ojalá y que realmente el Espíritu Santo nos tome a cada uno de nosotros y estemos conscientes de recibir y decir, sí, Señor, sí te quiero servir, porque creo en ti, porque tengo fe en ti, no porque me está obligando la sociedad, no porque mi mamá, por hacerle el gusto a mi mamá, es que hijo, hazlo por mí, sí, ma, te quiero, te amo, pero ¿qué crees? También amo a Jesús. Y si yo hoy no estoy preparada, aguántame un año o aguántame otro periodo. Quiero conocer más de Jesús. Y se vale, muchachos, porque para que sea válido, debes tú de creer en ellos y tener esa intención de recibir esos sacramentos. Algunos sacramentos exigen además estar en gracia, o sea, libres de pecado mortal. Por eso son llamados sacramentos de vivos, como la confirmación,
ustedes antes de hacer la confirmación se tienen que confesar. La Eucaristía, recibir a Jesús sacramentado, cuando vamos a comulgar, hay que estar en gracia, sin pecado. La unción de los enfermos también, o sea, ¿cómo quieres que te cures si tú no has hecho ese gusto por convertirte, no has hecho esa confesión de tus pecados? El orden sacerdotal y el matrimonio. Es decir, pues casi todos. El único que no está aquí es el bautismo. Porque es la puerta a la gracia, al bautismo. Y la confesión o reconciliación. Pues es que ese sacramento de la reconciliación es el que te va a dar la gracia. Ahorita lo vamos a ver. Veamos primero nuestro sacramento. Todos son bonitos. Pero ¿quién no ha ido a un bautismo? ¿Quién no ha ido a un bautismo y se siente feliz, muchachos? Porque esa criatura ha recibido el bautismo. Entonces, bravo, el bolo, ¿no? Ok, pues vamos a ver qué es el bautismo. Y ese es el fundamento de toda vida cristiana, pues es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Si quieres buscar esto, búscalo en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 19, que nos dice cómo el bautismo nos abre la puerta, nos recibe como hijos de Dios, muchachos. Por eso Jesús dijo, bautízame, porque quiero que los demás sigan mi ejemplo. El bautismo es el camino que lleva de la muerte a la vida, la puerta de la entrada a la iglesia y el comienzo de comunión permanente con Dios, el decir, sí quiero. Y por eso a nuestros niños los llevamos pequeñitos, porque nosotros como papás anhelamos que tengan esa comunión con Dios, muchachos. No sé si les ha tocado hermanos separados que dicen, es que si Jesús se bautizó a los 33, pues yo también quiero a los 33. Oye, ¿y si antes se muere tu hijo? ¿Quién asegura que va a durar hasta los 33 años? Lo más pronto posible, yo quiero que mi hijo, a través del bautismo, tenga esa comunión permanente con Dios. Por eso, entre más pequeños los llevemos, pues mucho mejor, porque tú como papá ansías lo mejor para tu hijo. Y qué mejor de que ese hijo amado tenga esa comunión permanente con Dios. Comunión, unidos a Dios, muchachos. Fíjense, cuando nosotros nos bautizan, el elemento esencial es el agua. Tomas el agua y bautizan a un niñito, a una persona más grande, incluso a un adulto, lo bautizan con agua. ¿Sí? Desde siempre el agua ha sido un signo de purificación. Desde el Antiguo Testamento, Juan el Bautista bautismó con este sacramento. Les digo, acuérdense que Jesús se acerca y le dicen, hey, conviértanse, purifíquense y deciden ese cambio de vida. Nos enseña una nueva versión del bautismo, porque nos dice, yo los bautizo con agua, pero habrá quien los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, y ese es Jesús. Por la gracia de Jesús recibimos este Espíritu Santo. Miren a esta criaturita cómo se le queda viendo como diciendo, ¿y este qué onda? Me está bañando, ¿no? Por el bautismo somos liberados del pecado. ¿Qué pecado, muchachos? Acuérdense, ya lo vimos. Adán y Eva cometieron un pecado. Esa desobediencia y esa soberbia que es llamado el pecado original. No comer el fruto. Ese no fue el pecado. El pecado es la soberbia. Porque le dicen, es que si comes de ese fruto vas a ser igual que Dios. Esa soberbia y esa desobediencia. Dios les había dicho, no coman de ese fruto. Y ese primer pecado es llamado pecado original. El bautismo nos libera de este pecado original. Nos regenera como hijos de Dios para lo que fuimos hechos, muchachos.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza para esa vida eterna. Bueno, pues nos regenera como hijos de Dios. Este sacramento nos renace a la vida divina. Es la puerta de acceso a todos los demás sacramentos. Si no estás bautizado, no puedes hacer tu primera comunión, no puedes hacer tu confirmación, no puedes casarte, no puedes ser sacerdote. Tienes que estar primero bautizado. Nos hace miembros de Cristo, nos consagra al mismo Cristo. Hagan de cuenta que el bautismo es un signo indeleble, es como una marca que dice, cuando tú te bautizan, Dios dice, este es mi hijo. Ese bautismo te da esa consagración al mismo Dios. Dice, este es mi hijo muy amado. Entonces por eso te habla de esa incorporación y nos imprime un sello indeleble como hijos de Dios. Dios sabe perfectamente, no importa que nosotros a veces en nuestra juventud o otros ya no tan jóvenes, no muchachos, más adultos, pequemos. Dios dice, Él es mi hijo, oye, pero es un pecador, pero mira, es mi hijo, está bautizado. Y trata de rescatarte, solamente que a veces nosotros con nuestra libertad decimos, no, gracias, aquí estoy bien, me la paso bien chido aquí. Pero sabemos que nos estamos destruyendo, muchachos. Pero Dios te reconoce. Tú eres su hijo. Y te busca. Y te va y te busca entre esas ovejitas perdidas. Porque sabe que eres su hijo. Tienes ese sello indeleble. Bautizar viene del griego baptizein, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Oye, ¿y cómo se dice? ¿Bautizo o bautismo? Bueno, el sacramento, muchachos, es el bautismo. Voy a recibir el sacramento del bautismo. Ese es el nombre del sacramento. ¿Ok? Y el bautizo es la acción. Es el verbo que utiliza el sacerdote en el rito. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tú dirás, yo fui a un sacramento del bautismo. ¿Qué hicieron en el bautismo? Bautizaron al niño. Entonces, vea la diferencia. El bautismo es el sacramento como tal. No vas a decir, voy al sacramento del bautizo. No. Voy al sacramento del bautismo. Y el bautizo es la acción. Si tú vas a ir a misa, bueno, no a misa, sino a la iglesia, al sacramento del bautismo, vas al bautismo. Pero si nada más vas a ir a la fiesta, muchachos, ahí no se va a esparcir o a entregar el sacramento del bautismo. Tú vas a la fiesta, voy a un bautizo, a la fiesta del bautizo, ¿no? Pero el sacramento es el bautismo. Si tú vas a asistir a la iglesia en donde el sacerdote le pone el agua a ese hermano de nosotros, es un bautismo. ¿Ok? Ok, entonces el sacramento es bautismo, no bautizo. ¿Cómo puedo ejercer ese sacramento del bautismo? Bueno, las formas son las siguientes. En el catecismo, esto que les estoy diciendo viene del catecismo de la Iglesia Católica. Conocemos el bautismo de sangre. ¿Qué es el bautismo de sangre? Quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo, muchachos. Por ejemplo, cuando en época de Plutarco Elías Calles, ¿se acuerdan? Por ahí de 1939, la famosa Cristiada, no sé si han visto la película de la Cristiada, y si no, seguramente lo leyeron en sus libros de historia, porque fue en épocas de Plutarco Elías Calles, presidente de México, por ahí de los años 30, 1930, inicios de 40, más bien finales de los 30, inicios de los 40, en especial 1939, muchachos, cuando Plutarco Elías Calles manda a cerrar los templos y a matar a los sacerdotes y a matar a toda gente que creyera, entre ellos muchos
jóvenes santos que murieron por Cristo, que fueron mártires y que a lo mejor no estaban bautizados, pero que ellos murieron, porque yo creo en eso, yo creo en Cristo Rey, porque incluso hay un santo mexicano, Joselito, un jovencito de unos 14 años tal vez, Joselito, que le dicen, es que di que no crees, y él dice, no, nunca fue tan fácil ganarme el cielo, si yo hoy me muero, sé que hoy mismo voy a estar en el cielo. Y antes de que lo fusilaran, dijo, viva Cristo Rey. Y lo fusilan. Y él dijo, nunca había sido tan fácil ganarme el cielo, porque estaba él seguro que al morir por Dios, seguramente iba a estar en el cielo. Hoy es santo, muchachos. Hoy ha sido elevado a los altares con su santidad. Ese es el bautismo de sangre. Gente que muere con esa fe en Jesús. Ok, ¿cuál es el bautismo de deseo? Para los catecúmenos, un catecúmeno es aquella persona que se está formando para realizar su bautismo y que ya están en una edad adulta y que mueren antes de ser bautizados. El deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Yo les dije que en este grupo no hay jóvenes preparándose para el sacramento, pero en el otro grupo, muchachos, son 2 jóvenes los que se están preparando para el sacramento. 2 jóvenes mayores de 20 años, no sé exactamente cuántos años tienen, pero es el grupo de mayores de 20 años, y se están preparando para el sacramento del bautismo. Supónganse, y toquemos madera, ¿verdad? Que no. Pero que alguno de ellos perdiera la vida antes del 26 de junio, que es cuando van a recibir sus sacramentos, ¿qué pasaría? Ellos quedan bautizados por este sacramento del bautismo de deseo, porque ellos estaban preparándose para recibir su bautismo. Entonces querían recibirlo. Su deseo era eso, que por alguna situación no se llevó a cabo, eso es otra cosa, pero su deseo era sí hacer este sacramento, recibir este sacramento, ¿ok? Y pues bueno, el bautismo que normalmente se recibe es el del agua, muchachos. ¿Quién recibe este sacramento? Todos nosotros lo hemos recibido. ¿Ustedes pueden bautizar? Por ejemplo, tú, Blanquita, Blanca Saraí, ¿puedes bautizar tú? ¿Podrías ir con el ejemplo? Creo. Fíjate, más que el ejemplo. Tú podrías, cualquiera de nosotros podríamos bautizar. Por eso es importante tener una vida pues de buenas obras, muchachos, porque no sabemos en qué momento vamos a ser instrumento de Dios. ¿Qué puedo hacer en caso de emergencia? Si bien los ministros ordinarios es el obispo, el presbítero, es decir, el sacerdote, también se le llama presbítero, o el diácono. Un diácono es una persona como un seminarista, pero que ya está así a punto de recibir de ser sacerdote, que le falta 1 mes, 2 meses para ser sacerdote. Ese es el diácono. Todos ellos pueden bautizar, pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso una no bautizada, o sea, cualquiera de nosotros, muchachos, puede realizar un bautismo de emergencia. No obstante, debe de cumplir estas condiciones. La intención de que sea bautizado este niño, este joven, este adulto, que consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia Católica al bautizar, o sea, no por juego. Ay, pues me dijeron que yo puedo bautizar, déjame bautizo. No. Quiero que este niño o quiero que este joven forme parte de la iglesia, y si le estoy derramando, si le voy a bautizar, es porque quiero que forme parte de la iglesia, de que sea hijo de Dios, ¿no? Que se reavive en él el ser hijo de Dios.
¿qué debes de hacer? Conseguir agua, de preferencia la más pura que tengas, natural. Si no tienes natural, bueno, pues la que tengas ahí cerca de ti. Y esto pareciera que no sucede, muchachos, pero imagínense que ustedes van de paseo a Oaxaca y que una persona tiene a su bebé y que el bebé nace eh, con peligro de muerte y que la mamá te dice, bautízalo. ¿Qué vas a hacer tú? Tomas agua, la que tengas a la mano. Si tienes agua bendita, qué mejor. Y si no, el agua que tengas a la mano. Cuenta un sacerdote que en alguna ocasión fueron de misiones. No sé si ustedes han escuchado eso de que voy de misiones. De misiones podemos ir cualquiera de nosotros. Y entonces sí va normalmente un guía, un sacerdote, un diácono, alguien. Y les cuenta este sacerdote que fueron de misiones y que en alguna ocasión pues él llevó a su gente, ¿no? A su iglesia, y una señora pues se enfrentó ante esta situación. La señora de la casa en la que se estaba hospedando tiene a su bebé. Ese bebé nace con una deficiencia que posiblemente ya no pudiese amanecer. Y entonces dice, lo que voy a buscar al sacerdote, pues no tenía agua, estaban allá en las orillas del rancho, no tenían agua, y agarró té, y con té bautizó al niño. Con té le derramó en su té, en el agua, en su cabecita. Por eso dice, aunque no sea bendita, y digas la siguiente fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchachos, nunca sabemos, Aray, si te puede tocar. Además de por el ejemplo, tú puedes ser ese instrumento que Dios te está tomando para bautizar. No sabemos a quién, ¿eh? Te digo, hoy tengo 2 jóvenes ya adultos que dicen, yo quiero bautizarme. Y que a lo mejor si estuvieran en peligro de muerte, nosotros podríamos bautizarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, saber qué es la voluntad de esa persona bautizarse. Segundo, conseguir agua. Y si no tienes agua bendita, agua pura. Y si no hay agua pura, aunque sea agua del río, un té, y lo derrames sobre la cabeza de ese candidato. Y digas, esta parte es importante: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo te bautizo, Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda bautizada este niñito. Algo muy importante: si la persona que ha sido bautizada de urgencia sobrevive, se deberá de avisar a un ministro ordinario para que complete los ritos propios del bautismo, del sacramento del bautismo. Este caso que nos platicaba el padre dice que pues al día siguiente que se reunieron en la misa, pues ya la señora le dijo, oiga padre, hay un niñito recién nacido que anoche lo bautizamos de emergencia. Y ya fue el sacerdote y bautizó al niño. Ya no le echó agua, porque ya en cierta forma estaba bautizado. Lo que hizo fue complementar. No sé, les digo, si ustedes son muy jovencitos aún, pero si han estado en un ritual del sacramento, el sacerdote se pone aceite aquí en su dedo y les unge su frente, les pone aceitito en su frente y aquí en su pechito, muchachos, el santo crisma y el de los catecúmenos. Son 2 aceites que les pone uno aquí y otro aquí. Y entonces ya el sacerdote, si sobrevive esta persona, ya nada más lo llevas a que completen su bautismo. Ya no le va a derramar agua, ya nada más lo va a ungir con el aceite, lo va a ungir. Pero ustedes, muchachos, pueden ser ese instrumento para bautizar. El semestre pasado, el ciclo pasado, fíjense que tenía una jovencita que era enfermera. Ella se estaba preparando, no me acuerdo cuántos años tenía, de haber tenido unos 23 años. Ella se estaba preparando también para recibir el sacramento del bautismo y me decía eso, qué importante es que yo esté bautizada porque me enfrento a muchos niños
que a veces pierden la vida y que no han sido bautizados. Y entonces dice, ahora que yo sea bautizada, voy a preguntarle a sus mamás cuando los veo en peligro. Y digo, así, porque no es por voluntad, yo quiero que se bautice y yo lo bautizo. No, 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 no. Pregúntale a su mamá. Si no está la mamá, bueno, entonces tú como en esa alma caritativa bautízalo. Pero si está su mamá, pues claro que sus papás tienen que dar el consentimiento, ¿no, muchachos? Uh-huh. Pero sí, ella se fue feliz porque recibió su bautismo y dijo, ahora sí puedo, si se presenta la necesidad, puedo bautizar. No es siempre, es por emergencia, solo por emergencia. Normalmente en los hospitales, pues hay un sacerdote, ¿no? A lo mejor no en la noche, pero sí al día siguiente, lo más seguro es que el sacerdote va a ir y va a continuar con ese ritual. ¿Dudas de este sacramento del bautismo, muchachos? ¿Queda claro? El bautismo te borra el pecado original, te hace miembro de la iglesia y te hace esos hijos de Dios. Renueva tu vida divina. Acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El bautismo nos da esa gracia para ser en plenitud hijos de Dios. ¿Dudas? No, maestra. Ok, muy bien. Ok, pues vamos a continuar con este hermoso sacramento que la mayoría de ustedes van a recibir. Y es el sacramento de la confirmación. Fíjense que por el sacramento del bautismo, muchachos, Dios nos entrega su gracia, su Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo nos regala 7 dones maravillosos. La sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la piedad, el consejo, la fortaleza, muchachos. Y se me fue uno, y el temor de Dios. 7 dones que nos regala el Espíritu Santo. Pero ¿están de acuerdo que cuando estamos así de pequeñitos y nuestros papás nos llevaron al sacramento, pues no sabemos qué hacer con esos dones? En el sacramento de la confirmación, por eso este sacramento ya lo tienes que hacer cuando estés jovencito. Anteriormente, muchachos, este sacramento nos lo otorgaban también casi recién nacidos. Hoy no, porque dice la confirmación tiene que ser voluntaria. Aquí reafirmamos nuestra fe. Cuando nosotros nos llevaron a bautizar, así chiquitos, no pudimos decir otra cosa más que, pues, sí, échenme agüita, ¿no? Y a lo mejor lloramos poquito porque estábamos dormiditos y nos despertaron. O a lo mejor nos mantuvimos como este niñito, ¿dónde está? Bien atento, ¿no? Esperando que nos dé esa gracia. Realmente no teníamos esa conciencia. Nuestros padres sí, nosotros no. Hoy eres un joven consciente de tu fe. Y hoy, joven, sí sabes cómo usar esa inteligencia, esa ciencia, ese consejo, y a lo mejor no lo sabes. Por eso estás dispuesto a recibir ese Espíritu Santo, para hacer uso de esos dones, muchachos, en plenitud, en conciencia. Por eso dice que esta confirmación reafirma tu fe. Ya no porque tus papás te pusieron en esta iglesia, sino porque tú quieres formar parte de la iglesia, consciente de tu compromiso. Quieres fortalecerte en la gracia bautismal. Nos hace testigos de Cristo a favor de su reino, sin vergüenza. No te estoy ofendiendo, ¿no? Sino que no tengamos vergüenza de decir, sí soy católico y al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús, dice una canción. Y la verdad, esa es la confirmación, el decir, sí, sí creo en Jesús. Y aquí en mi corazón guardo sus mandamientos y los llevo a cabo. En la confirmación, muchachos, se nos entrega en plenitud el Espíritu, lo escribí mal, Espíritu Santo.
nos hace fuertes. Este sacramento nos hace verdaderamente hablar de Jesús, conocerlo, nos hace soldados fuertes y valerosos, nos quita ese miedo, ese temor, muchachos, nos hace testigos y servidores de Cristo, nos da esa luz para tomar decisiones. Fíjense, dice, la tarea que tú, hoy que estás a punto de confirmarte, esa tarea que tienes por delante, nunca será mayor que el poder que te respalda. Ese poder que te unge con el Espíritu Santo, el que ustedes van a recibir, muchachos, el 26 de junio, de verdad es tener esa fe. Si todos los que nos vamos a confirmar ese día tuviésemos esa fe de que vamos a recibir al Espíritu Santo y que nos va a hacer fuertes, no hombre, otro mundo sería este, muchachos. Porque ¿qué te hace hoy fuerte? Una pistola, una navaja. Fíjate, ¿en qué fijas tu fortaleza? Cuando la fortaleza debería de estar en ese espíritu que te viene de Dios. En mantenernos firmes en el Señor y saber que es el poder, Él tiene la fuerza. Y tú la recibes en este sacramento de la confirmación. Si tú le dices hoy que sí a Jesús, te conviertes en un soldado de Jesús. Hay una película padrísima que se llama Hasta el último hombre. Es de un guerrero, un soldado que era soldado y que cree su religión no lo permitía matar. Dicen, ¿cómo te haces soldado si no te permite matar tu religión? Véanla, está padre, no es de dibujos animados ni nada. Véanla. Ay, espero hayan visto la de El pequeño niño, Little Boy, también está hermosa. Pero vean esta también, de Hasta el último hombre. Está bien bonita. Te hace soldado de Dios, muchachos. Con la confirmación te fortalecen. Esta confirmación nos va a fortalecer ante los problemas de la vida, muchachos. Nos da fuerza para difundir y defender tu fe. Qué difícil hoy es defender tu fe. Qué difícil es decir, estoy en contra del aborto. Porque no hay esas palabras para defender tu fe. La confirmación desarrolla y da madurez espiritual. Con ese Espíritu Santo que se derrama en ti, tú empiezas a comprender las cosas. Mañana, muchachos, mañana en nuestra iglesia católica recibimos este Espíritu Santo. Jesús, ¿se acuerdan? Digo, además de nuestra confirmación, mañana es día de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes que hace 8 días Jesús asciende a los cielos? Y que los apóstoles se quedaron mirándolo y tristes porque ya se iba Jesús. Pero Jesús les dice, les enviaré a un reconfortante, les enviaré a un paráclito, a alguien que los conforte, a alguien que los ilumine. Y a los 10 días, por eso es Pentecostés, 50, es decir, 50 días después de la resurrección, Jesús asciende al día 40 y al día 50, muchachos, baja el Espíritu Santo. Mañana escuchen la homilía, cómo dicen que estaban los apóstoles y que se posa sobre su cabeza como una lengua de fuego. Dice, se escuchó un ruido estruendoso y se posó sobre su cabeza una lengua de fuego. Y entonces esos apóstoles que eran miedosos, temerosos, se hicieron valientes y fueron a proclamar el evangelio. No crean que cuando Jesús subió al cielo dicen los apóstoles, ahora sí, vámonos. No entendían por qué ese amigo se había ido al cielo. Hasta que baja el Espíritu Santo, los apóstoles comprenden todas las palabras que Jesús les dijo en vida, porque su Espíritu los ilumina,
porque su espíritu los fortalece. Ya no tienen miedo, muchachos. Y los apóstoles salieron. Y uno se fue a Roma y otro se fue a Turquía y se expandieron para dar a conocer la palabra de Dios. ¿Qué los hizo fuertes? El Espíritu Santo, porque Dios no dice mentiras. Jesús cuando se fue les dijo, les enviaré al Paráclito. En él se reconfortarán. Ese Paráclito, ese consolador, es este Espíritu Santo, muchachos. Por el Espíritu Santo te une firmemente a Cristo. Te aumenta los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles dones? Los que recibiste en tu bautismo. Te estrecha el vínculo con la iglesia. Te da fuerza para defender y difundir la fe con la palabra y con el testimonio. Y además te imprime carácter. ¿Quién de ustedes quisiera ser de un carácter fuerte como Pedro? Pues el Espíritu Santo te lo da, muchachos. La confirmación te imprime ese carácter. No un carácter que te haga enojar, ¿eh? ¿Qué decimos? No es que yo soy de carácter fuerte. Y te enojas a la primera de cambio. Eso no es el carácter. Es un carácter débil. Por eso te enojas tan fácilmente. Por eso cualquier detallito ya te enoja. Tienes un carácter débil. Un carácter fuerte es aquel que tiene esa convicción de que tu fe aquí en China existe, que tu fe va a llevarte al triunfo. Eso lo vas a recibir en la confirmación, muchachos. 7 dones que te entrega el Espíritu Santo. Ya fueron entregados en tu bautismo, pero en la confirmación tú los recibes en plenitud. Ese don de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad, del entendimiento, muchachos, del temor de Dios. Sí les voy a explicar cuáles son esos dones y de qué se tratan, pero no hoy. Ahorita estamos en el tema de los sacramentos, ¿sale? Entonces, mañana pónganse bien atentos en la misa. Mañana es día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. El día de mañana, muchachos, la iglesia nace para el mundo, porque los apóstoles van al mundo a dar a conocer la palabra de Jesús. Aunque Jesús ya se los había mandado en la ascensión, cuando el Espíritu Santo baja y se posa en las cabezas de los apóstoles entienden cuál es su misión y van y proclaman la palabra de Dios. Así queremos que ustedes con la confirmación reciban esos dones, los iluminen y los fortalezcan para defender su fe. ¿Crees en el aborto? El aborto es matar y tengas esa fe con la ciencia, fíjense, por eso no se preocupen, los vamos a ver los dones, con la ciencia, no nada más porque la fe te lo dice, sino porque la ciencia lo dice cuando se hace un ser humano. La ciencia, la biología, la bioética te lo dice. No nada más es la fe. La fe y la ciencia no están peleadas. Y ese don te lo da el Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es la ciencia. Les encargo que mañana escuchen misa. ¿Ok? Llevamos 2 sacramentos, bautismo y confirmación. Y hoy en 8 terminamos de ver todos los demás. Estos 2, me quise quedar en la confirmación, muchachos, porque la confirmación es lo que nosotros vamos a recibir. Es lo que nosotros vamos a recibir el siguiente 26 de junio. Entonces, es importante que tengamos conciencia de lo que va a pasar. Y no se preocupen, ¿qué va a pasar? Ya se los voy a platicar. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Lo único que les pedimos es tener esa disposición. Acuérdense que dijimos creer en los sacramentos y querer tomar ese sacramento. Piénsenlo, nos falta todavía
un mes. Yo pido a Dios que el Espíritu Santo les ilumine y que sean esos jóvenes valientes y digan, sí, sí quiero ser soldado de Dios. ¿Sale, muchachos? Muy bien, pues déjenme ver quién llegó después. Creo que Dayan. Sí, ¿verdad, Dayan? Déjame te pongo tu asistencia. Y también Alexandra, también la vi por aquí. ¿Verdad, Alex? ¿O Julia? Muy bien. Ok, Sí, muchachos. maestra. Muy bien, excelente. Pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y los veo de hoy en 8. Ya vayan buscando, por favor, a sus padrinos. ¿Sale? Sí, maestra, hasta luego. Cuídate, bye bye. Que estén bien, muchachos. Adiós, Miss. Adiós, Dios los Adiós, Miss. bendiga. Gracias. Adiós, chicos. Que les vaya bonito. Que les vaya muy bien y bienvenidos a los que están por aquí.